Muy bien, hermanos. Continuamos con el estudio de los Romanos, capítulo 12, en la parte 3. La parte 1 y la parte 2, hemos tocado el versículo 1 y el versículo 2, que tenían bastante contenido y bastante materia, ¿no? Para cubrir. Nos lo recordamos un poquito, lo podemos leer en la palabra. Yo, como siempre, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, y si es menester, pues nos vamos a otra versión o alguna otra paráfrasis de la palabra para entender un poquito mejor la idea cuando haga falta, o incluso pues algunas veces tocamos los términos originales en el griego, ¿no? Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablábamos en primer término, hacía manera de resumen, de esa diferencia del apóstol Pablo, de esas palabras o de esa terminología que utiliza el apóstol Pablo a la hora de abordar este tema, ¿no? Cómo existió o cómo existe ese contraste que había antes entre la obligación de cumplir la ley de Moisés, la ley de Dios, y ahora cómo Pablo aborda esta nueva etapa, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo aborda el principio de este capítulo? Dice, os ruego por la misericordia de Dios. No vemos un Pablo que está utilizando su autoridad apostólica o que está utilizando para hablar en nombre de Dios y diciendo, ahora habían antes unos mandamientos que había que hacer sí o sí, y ahora hay otros mandamientos nuevos que tienes que hacer sí o sí. En realidad el tono cambia, ¿no? El timbre, el color de todo lo que está diciendo cambia, y ahora es os ruego por las misericordias de Dios. Hasta el capítulo 12 hemos visto cómo habían maravillosas misericordias de Dios, cómo esa misericordia de Dios ha arropado al pueblo gentil, y esas misericordias que antes pertenecían a un solo pueblo, que era el pueblo de Israel, en el cual tenían la promesa, el culto, la ley, los profetas, el evangelio, el nacimiento de Jesús, toda esa exclusividad que pertenecía a ellos, incluyendo la promesa de la bendición de Abraham, pasa al pueblo gentil y forma parte de esas misericordias de Dios que hemos estado hablando hasta el capítulo 12, ¿no? Y ahora el apóstol Pablo dice, ya que conocemos estas misericordias que hemos leído hasta ahora, o que hemos visto hasta ahora, o que hemos vivido, porque son vivencias que hemos tenido, ya que conocemos esta misericordia, os ruego por esa misericordia que conocéis, por esa misericordia que nos ha alcanzado, a nosotros como pueblo gentil, a través de la cual ahora podemos disfrutar de esa promesa, de esa gracia, de esa elección divina. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Pablo sigue diciendo este gran consejo o esta gran indicación, ¿no? Ya que conocemos esta misericordia de Dios, presentemos nuestros cuerpos. Y hablábamos que el apóstol Pablo no solamente quería, o que el Señor a través del apóstol Pablo no solamente quería que presentásemos nuestro espíritu, ¿no? Hablábamos de que nosotros no somos solamente espíritu. Sí, el Señor sabe. Si no, yo un espíritu, yo voy o yo estoy, no, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y el apóstol Pablo está diciendo que presentéis vuestros cuerpos, ¿no? No solo la parte espiritual de cada quien, sino que el Señor anhela y desea que presentemos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente, lo que pensamos, lo que oímos, lo que decimos, lo que vemos, lo que olemos, lo que nos movemos, lo que decidimos, todo ese pool de cosas que conforman nuestro ser, nuestro cuerpo. El Señor anhela y desea que lo presentemos delante de Él como sacrificio vivo, santo y agradable, ¿no? Posteriormente hablamos del versículo 2, que decíamos que no nos conformemos a este siglo, es decir, que no sigamos los patrones, los criterios o la manera de pensar que tiene el mundo
en este siglo, ¿no? Sino que más bien, al contrario, nos transformemos. ¿A través de qué? Pues a través de la renovación de nuestro entendimiento. Es una transformación que viene dada cuando renovamos nuestra manera de entender las cosas divinas y entender y contrastarlas con el mundo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo conseguimos esto? Pues escudriñando la palabra, en oración constante, permaneciendo en la presencia del Señor. ¿Y con qué fin? Pues lo dice claramente al final del versículo 2, con el fin de que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios perfecta y agradable, o agradable y perfecta. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque es muy común entre nosotros los creyentes la pregunta de, me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No, yo creo que esto es algo que en algún punto de nuestra vida como creyente nos ha inquietado, o en algún punto o en más. Punto, no, a veces podemos pasar toda la vida teniendo esa zozobra en nuestro corazón de, ¿será que estoy en la voluntad de Dios para mi vida, no? ¿Será que estoy en el trabajo que Dios quiere, o estudiando la carrera que Dios quiere, o cuál es el propósito que tiene Dios para mi vida mientras estoy atravesando esta situación que es difícil o que es un poco complicada, ¿no? Y a mí me parece que muchas veces para nosotros como creyentes vemos esa voluntad de Dios como detrás de una nube, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, la voluntad de Dios está en algún lugar, solo tengo que saber cómo atraparla, ¿no? Solo tengo tal vez que leer el versículo adecuado, o tengo que ir a la iglesia donde esté ese profeta en el momento justo que me dice las cosas como tienen que ser y tal. Es como una continua búsqueda, pero a la vez es como una continua sombra de duda y zozobra de saber si estamos viviendo, ¿no? En la voluntad, en esa voluntad que dice la palabra que es perfecta y agradable, ¿no? Pero me encanta cómo el Señor habla aquí de poder comprobar, porque la voluntad de Dios se comprueba, lo está diciendo la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y esa palabra en el original griego, comprobar, es el griego dokimazo, dokimazo, que quiere decir probar, comprobar, poner algo a prueba, examinar, distinguir algo de una cosa de la otra a través de una prueba, ¿no? Y recordábamos algo que leímos en los capítulos anteriores de Romanos. También el apóstol Pablo hacía alusión a esto, y es lo que vamos a leer a continuación a través de este pasaje, no digamos paralelo, pero que hace referencia a esa idea. Lo podemos encontrar en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Lucas 12, 54 al 56. Está Jesús hablando a los judíos, a los fariseos allí, a los intérpretes de la ley y en general pues al pueblo hebreo, ¿no? Y les está diciendo, decía también a la multitud, estaba hablando a los judíos, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace, como hace ahora, calor. Y dice el versículo 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El versículo 56, Jesús dice, sabéis distinguir, es decir, es el mismo término griego, sabéis dokimazo, sabéis probar, sabéis comprobar, sabéis discernir, ¿no? Ya que la palabra que usa Jesús como es la palabra que utiliza igual el apóstol Pablo, ¿no? Y como es natural, Jesús está diciendo aquí, vamos a ver, señores, si vosotros veis una nube gris, así súper densa, cargada de agua que se aproxima y que cubre todo el cielo, y empezáis a sentir esa humedad como sube, y está quien le duele la rodilla y le duele el juanete y tal, y tantas cosas que nos suele pasar, ¿no? Sabemos interpretar que va a llover, ¿no? Es muy probable que llueva, ¿no? Y así seguramente será, ¿no? Entonces Jesús reprende a los judíos y les dice, hipócritas, vosotros sabéis interpretar las cosas naturales que veis, ¿no? Entonces, ¿cómo no podéis, dokimazo, cómo no podéis interpretar, distinguir,
probar. ¿Cómo no podéis distinguir este tiempo que estáis viviendo? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Esto lo conectamos un poquito cuando el apóstol Pablo decía, si se recuerdan, cuando leímos lo de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan, no? En esa parte del libro de los Romanos, donde decía, pues bueno, entonces todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Pero aquí hay un problema. Entonces, ¿cómo pueden confesar a alguien en quien no han creído? Y después había otra pregunta. ¿Y cómo pueden creer en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo pueden oír si no hay quien les predique, si no hay predicación? Entonces el apóstol Pablo llevaba a través de esa seguidilla de preguntas a una conclusión, y sigue diciendo esa parte de Romanos, Pablo, y entonces, ¿en qué quedamos? Que los judíos no han oído, ¿no? O sea, no han oído, y si no han oído, no pueden saber de quién se les está hablando, no pueden creer y por lo tanto no pueden confesar. Eso es lo que me estáis diciendo, que los judíos no han oído. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, pues no, pues sí han oído, porque la Biblia dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y demuestra cómo en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, se está hablando de Jesús, se está hablando de las buenas nuevas de salvación, se está hablando del Mesías, y allí Jesús, en este pasaje que acabamos de leer, sigue confrontando en la misma tónica y está diciendo, vosotros tenéis las herramientas de las escrituras, porque conocéis las profecías, porque conocéis todo lo que iba a ocurrir, porque sabéis interpretarla, porque fue escrita en vuestro idioma, en vuestra lengua, es parte de vuestra cultura. Hipócritas, y aún con todas esas herramientas no habéis podido interpretar, doquimazó, correctamente el hecho de que ante vuestros ojos tenéis al Mesías prometido. Es lo que le estaba diciendo Jesús en ese momento, ¿no? Tenéis el mensaje porque ha ido por toda la tierra y no fueron incapaces ante la evidencia de interpretarlo correctamente, ¿no? Y la razón por la cual el Señor nos anima a renovar nuestro entendimiento para que se produzca esa transformación es para que día a día en nuestro andar diario vivamos probando cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mientras caminemos, mientras nos movemos, mientras estudiamos, mientras trabajamos, mientras cocinamos, mientras limpiamos, mientras nos relacionamos con las demás personas, estamos experimentando una continua comprobación de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas, ¿no? Ponemos a prueba constantemente las circunstancias, ponemos a prueba nuestra fe, ponemos a prueba el problema, la enfermedad, el dolor, la necesidad, y gracias a ese entendimiento renovado y a esa transformación de pasar tiempo con el Señor, de leer su palabra, de filtrarlo todo a través de las escrituras, ¿no? Nosotros comprobamos en nuestra propia vida la voluntad de Dios perfecta y agradable, pero es una comprobación, no es algo que vamos a ver en el futuro, no es algo que tenemos que esperar que nos lo diga un profeta o que demos con el versículo clave que Dios nos muestra después de 4 o 5 años. Es un continuo caminar con el Señor, es una continua comprobación de la voluntad perfecta y agradable de Dios. Sin una mente renovada, no, si nos movemos, como decía antes el apóstol Pablo, bajo los criterios, bajo la manera de pensar de este siglo, de este mundo, vamos a tener serios problemas para que todo lo que atravesemos lo comprobemos dentro de esa atmósfera que se llama la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Sin una mente renovada no se produce esa comprobación, se produce el ¿por qué a mí? Se produce la confusión, se produce pues ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y nos metemos en ese bucle, es que ¿por qué Dios es injusto conmigo? Básicamente porque no estamos entrando en esa dimensión con una transformación, con una mente renovada, ¿no? Porque al vecino sí y a mí no, ¿no? Y a continuación el apóstol Pablo hace una lista, hace un elenco de cosas que la Biblia titula allí en nuestra palabra como
deberes cristianos, ¿no? Otra vez dentro de un marco de os ruego por las misericordias de Dios. Versículo 3, y ahora sí pasamos a terminar todo el capítulo 12, que es muy sencillo, que tiene poco de explicar, que seguramente va a redarguir nuestras vidas porque tiene deberes cristianos muy directos, ¿no? Que tiene poco margen de interpretación porque son muy directos. Y dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pues el primer consejo que el apóstol Pablo da, o la primera indicación, o el primer deber cristiano que el apóstol Pablo da por la gracia que le fue dada, es un consejo que es para todos, ¿no? Que va dirigido a todos. En primer lugar lo dice la palabra así, a cada uno de los lectores de esta carta. Si nosotros lo estamos leyendo es que también va dirigida para nosotros mismos, ¿no? Que ninguno se crea mejor que lo que realmente es. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Probablemente el apóstol Pablo haya dicho esto porque, no sé, conocía, y el Señor también lo sabe, que existe una tendencia dentro de nosotros como seres humanos a tener un concepto de nosotros mismos un poquito desviado de lo que realmente deberíamos tener. Es muy difícil estar centrados y saber realmente o tener un concepto bastante justo de lo que nosotros somos. Nos solemos pasar un poquito por encima y también nos solemos pasar por debajo, un poquito o muchas veces, ¿no? O sea, cuando entramos en problemas de, de autoestima o personas, o lo contrario, personas que son pues quizás muy orgullosas y muy pedantes, ¿no? Dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo dice esto no solamente en nuestra vida diaria, sino también, lo veremos en los versículos más adelante, respecto a la posición o al rol o al papel que nosotros cumplimos dentro de la iglesia, ¿no? Y probablemente esto es uno de los deberes cristianos menos populares que hay. ¿Por qué digo yo menos populares? No porque sea difícil de cumplir o difícil de entender, ¿no? Sino porque tal vez no sea como un pecado tan cantoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sea un pecado tan evidente, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, hombres, no seáis promiscuos sexualmente, ¿no? Mujeres, no tengáis varios novios aparte de vuestro marido, ¿no? Porque eso es una cosa que canta mucho, ¿no? Y si la mujer ahí está casada y va con varios chicos, pues la cosa no solamente canta por el testimonio, sino que también es una cosa muy evidente desde el punto de vista bíblico, ¿no? Es muy cantoso, es muy evidente, ¿no? Y si ahora mismo alguien está escuchando esto y leemos algo así en la palabra, pues es cierto que le confronta o nos confronta directamente, pues porque es muy evidente, ¿no? Y seguramente nosotros vamos a recordar algún momento que nos haya pasado algo parecido o que conozcamos a alguien que le pasa algo parecido, porque es tan evidente y es tan cantoso que nos lleva a eso, ¿no? Pero cuando nosotros leemos cosas, nadie se crea más de lo que realmente es. Yo creo que pocos de nosotros nos vemos realmente confrontados con esas palabras como lo que deberíamos confrontarnos, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, no, creo yo, ¿no? Igual hablo solo por mí, ¿no? Pensamos, bueno, yo creo que yo tengo un concepto de mí lo suficientemente justo, ¿no? Lo suficientemente correcto de mí mismo. Sé que no soy tan bueno, pues tampoco puedo decir que no soy tan bueno, pero porque tengo mis cositas, ¿no? Pero pues tampoco soy tan malo como el hermano aquel que, y te acuerdas, ¿no? De aquel que hace tantas cosas y tal, o como la persona tal, que sí es un pecador de verdad, ¿no? Entonces, por alguna razón, este es el primer deber cristiano que Pablo pone en la lista. Es curioso.
Es curioso, no pone los pecados más gordos, más feos, sino que el primer deber es tener un concepto claro, cuerdo, cabal de lo que somos nosotros mismos, y nosotros mismos tenemos que tener ese concepto, no nos lo puede decir otra persona o una, ¿cómo se dice? Uno de esos test que se hacen de personalidad o qué sé yo, ¿no? Porque el Señor sabe que como seres humanos tenemos esa tendencia a compararnos, a tener un concepto tal vez más alto o más bajo de nosotros mismos, de lo que deberíamos tener, y que nuestra conciencia, nuestro criterio personal, tal vez no es la mejor vara de medir cuando se trata de ponerle una puntuación al concepto que tenemos de nosotros mismos. Tal vez no somos los mejores para decidir, ¿no? Si la palabra dice que debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, pero para fines prácticos, ¿cómo sabemos cómo nos estamos puntuando nosotros mismos? O sea, ¿habéis puesto a pensar alguna vez eso? O sea, ¿qué pienso yo de yo mismo? ¿Cómo sé qué pienso yo de yo mismo? ¿Cuál es mi autoestimómetro de referencia, ¿no? Yo creo que esto es un poquito complicado, ¿no? No por nada el apóstol Pablo lo pone primero aquí en la lista, ¿no? Porque es fácil caer en los extremos, ¿no? O tener un mayor concepto o tener un menor concepto, caer en la baja autoestima, ¿no? Es difícil tener un concepto justo de nosotros mismos, pero a mí me parece que la clave está en la palabra del Señor. Nosotros debemos conocer, en primer lugar, debemos conocer nuestra identidad. Nosotros somos hijos, somos perdonados, somos justificados, hemos sido amados primero, ¿no? Hemos sido escogidos por su misericordia y debemos recordar siempre que aún a pesar de todas estas cosas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros, seguimos siendo pecadores. No somos mejores que los demás. Es una de esas grandes paradojas de Dios que estuvimos leyendo o estuvimos viendo hace unas semanas, ¿no? Cómo nosotros, aún siendo pecadores, Dios nos ve como justos, como justificados a través del prisma de Jesucristo. El Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que llega hasta el lugar más profundo del universo. O sea, la sangre de Jesús y el sacrificio y lo que ha hecho Dios por nosotros en la cruz del Calvario es tan grande, que de alguna manera se produce esa paradoja que no podemos entender nosotros en nuestra mente, que el Señor nos ve a nosotros justificados aún cuando estamos cargados de pecado y aún cuando pecamos constantemente, ¿no? A través de Jesús somos justificados y tenemos acceso al Padre. A mí me parece eso, si me lo pongo a pensar, me explota la cabeza, porque son cosas que solamente caben en la mente de Dios, ¿no? Y allí, pues, justo en ese aspecto, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy claro quiénes somos y dónde estamos, que no somos más que los demás, que vivimos gracias a la misericordia del Señor, que todos los días tenemos que estar conectados como pámpanos que somos, a esa vid verdadera que dice la palabra, porque solamente de Él mana la vida. Y en este mismo orden de ideas, el apóstol Pablo sí que expresa de manera explícita que aunque todos tenemos diferentes dones, diferentes cosas que hacemos bien, porque han sido dadas de parte de Dios, diferentes talentos, diferentes papeles que desempeñamos dentro de la iglesia, todos somos parte de un cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra, todos somos miembros los unos de los otros. La mano no funciona sin el brazo. El brazo está incompleto sin la mano, ¿no? Tener diferentes funciones no quiere decir que unos sean mayores que otros. Tenemos que entender nuestra posición de que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Es simplemente eso, tenemos diferentes funciones dentro de la iglesia. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿no? Y a continuación el apóstol Pablo hace una lista de diferentes dones que el Señor da por gracia y que forman parte de nuestra iglesia, ¿no? Del cuerpo de Cristo, ¿no? Dice el versículo 6, para que vayamos un poquito rápido, de manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El que tiene el don de profecía, pues que lo use conforme a la medida de la fe, ¿no? 7, o si de servicio, en servir, ¿no? O el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, versículo 8, en la exhortación, el que reparte, que lo haga con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El que tenga el don de servicio, pues que sirva bien, ¿no? El que tenga el don de enseñar, o de animar, o de exhortar, que lo haga bien, el que reparte, que lo haga con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, pues que lo haga con alegría. Todo esto se resume en decir, el que tenga un papel en la iglesia, el que haga algo en la iglesia, que lo haga bien, abundantemente y para la gloria de Dios. Yo creo que todo se resume en eso, sin segundas intenciones, sin pensar que su papel es más importante que el del otro hermano, ¿no? Como que el que predica es más importante que el que barre o el que limpia. Pues absolutamente no. Aquí todos tenemos que hacerlo bien para la gloria de Dios. Si este es tu papel, esto hazlo bien para la gloria de Dios, ¿no? Mucho menos pensar que lo hacemos mejor que otro o que somos mejores que otros. Muy fácil para nosotros como seres humanos caer dentro de estos errores. Y el apóstol Pablo nos los está recordando aquí. Qué bueno que lo recordemos todos los santos días de nuestra vida, que somos una iglesia y formamos parte de un cuerpo y no funcionamos unos sin los otros, ¿no? Versículo 9, que el amor sea sin fingimiento, que sea verdadero, ¿no? El amor que nos profesamos unos a los otros debe ser sincero, debe ser verdadero, ¿no? Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Este consejo, lo de aborreced lo malo, seguir lo bueno, yo creo que, vamos a ver, no sé si te he puesto a pensar, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, dice, odien lo malo, sigan lo bueno. Es como una cosa como muy obvia, ¿no? O sea, abro la Biblia, ¿qué me dice la Biblia? Pues que lo malo no lo tenemos que hacer, que hagamos lo bueno, ¿no? Que sigamos lo bueno. Pues es una cosa como muy obvia, ¿no? Pero yo creo que para entender exactamente el alcance de estas palabras, tenemos que como creyentes, como hijos de Dios, tener pleno conocimiento de qué es exactamente lo malo y lo bueno, ya que vivimos en un mundo tan relativista que es algo que tenemos que distinguir, comprobar, como decíamos antes, filtrar sí o sí por la palabra del Señor. Hace un tiempo veía yo un debate entre un famoso ateo, filósofo y eso, y un famoso teólogo, un predicador, de estos que siempre están hablando y que siempre tienen argumentos, tanto uno como el otro, dos grandes exponentes en sus propias áreas, ¿no? Un teólogo y un ateo, ¿no? Y el teólogo, el ateo dijo algo así, presten atención, dijo algo así como, una de las contribuciones más nefastas, más horribles del cristianismo es la horrible idea de una eternidad ardiendo en el infierno, ¿no? O sea, queriendo como recriminar al teólogo eso de que el cristiano va allí metiéndole miedo a los demás, te vas a arder en el infierno por la eternidad, y eso causa pánico y causa terror, ¿no? Enseguida, sin pasar un segundo, el creyente, el teólogo, dice horrible. ¿Horrible bajo qué criterio? O sea, horrible según qué criterios, que según qué punto de vista, ¿no? Explícame cuáles son los puntos de vista que clasifican esto como horrible, ¿no? Entonces el ateo se queda así pensando, no sabía qué responder, ¿no? Queda así pensando y dice, después de un rato dice, pues es una buena pregunta, ¿no? Después de una pausa lo dice. Y es que el tema es que desde luego la idea de una eternidad quemándonos en el infierno es horrible, ¿no? Eso no lo podemos negar, ¿no? Pero este ateo sabía que el creyente lo estaba llevando a una discusión en donde tenía que llegar
a tener un referente entre lo bueno y lo malo. Tenía que conseguir llevarlo a ese terreno, ¿no? ¿Qué utilizamos para referencia, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces allí seguramente el creyente lo llevaría a terrenos mucho más delicados como la moral, la conciencia, y de allí pues el creyente se lo podía llevar a su terreno, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a relativizar todo, también relativizamos lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Por eso este mundo está como está, ¿no? Una vez leí una frase, la voy a parafrasear porque la intenté buscar, pero no la encontré. Y creo que fue de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, ¿no? Él escribió muchos libros y muchas frases bastante bonitas, ¿no? Y voy a parafrasearlo porque no recuerdo exactamente lo que decía, pero él decía algo así como que si nuestro criterio de las cosas está definido por lo que pensamos, ¿no? Y si nuestro pensamiento se ve solamente como una serie de conexiones neuronales, sustancias neurotransmisoras y elementos viajando de un lado a otro en nuestro cerebro, entonces, ¿esto en qué se diferencia de cualquier otro proceso normal de la vida, como puede ser el viento moviendo las hojas de los árboles, ¿no? Si vamos a reducir todo a lo científico, a lo biológico, entonces nuestra conciencia, nuestra moral es simplemente una interpretación de todos estos componentes neuronales y de pensamientos que tenemos en la cabeza, ¿no? Tenemos que tener un referente, el hombre tiene que tener un referente que le diga esto es lo malo o esto es lo bueno. De lo contrario, pues somos simplemente organismos biológicos así, moviéndonos en nuestra fisiología como se mueven las hojas de los árboles. No existe concepto de lo bueno y de lo malo, todo es relativo, ¿no? Obviamente, como creyentes, nuestra referencia es la palabra de Dios para poder decir, para poder discriminar entre lo bueno y lo malo. Y allí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amor fraternal, otras versiones dicen amor sincero. Y luego dice honrándonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, lo que hace falta que sea, en lo que seamos diligentes, ser diligentes, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Vivir gozosos en la esperanza. Ser sufridos, otra versión dice ser pacientes cuando estemos pasando por momentos de tribulación, por momentos de prueba. Ser constantes en la oración. También el Señor sabe que nosotros como seres humanos tenemos esa inclinación natural a abandonar la oración cuando después de mucho tiempo no vemos resultados, ¿no? O no vemos el resultado en el tiempo que nosotros queremos. Es como si estuviéramos directamente diciendo, pues, bueno, Dios no quiere responder esa oración, más bien me olvido, ¿no? O porque simplemente no vemos la respuesta, ¿no? Y tenemos esa tendencia, pero Dios dice y nos recuerda que tenemos que ser constantes en la oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo, las primeras veces, hermanos, que yo veía este versículo, en mis primeros años de caminar con el Señor, yo siempre asumí que el peso de este versículo o de esta parte del versículo, gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran, siempre entendí que era igual un poquito más fácil llorar con el que llora, porque uno puede, como, no sé, como identificarse con la persona que está pasando por un momento complicado y no te cuesta nada, pues, estar un poquito triste con él y tal, y identificarte, tener empatía, ¿no? Con ese dolor, con esa necesidad, ¿no? Y siempre pensé que era mucho más difícil eso, ¿no? Pero con el pasar del tiempo y con mi caminar con el Señor, me he dado cuenta que también es muy difícil gozarse con los que se gozan. ¿Por qué digo esto? Porque a veces
tú puedes decir, bueno, alegrarme con el que se está alegrando es sencillo, ¿no? Pero cuando tú estás pasando por un momento de dificultad y tú ves que el Señor contesta la oración de tu hermano y el hermano está contento y está gozoso, pero tú tienes un dolor en tu corazón. La Biblia dice que tú te tienes que alegrar con el que se alegra, ¿no? Y muchas veces en mi pensamiento, no sé si a ti te ha pasado esto, a mí me ha pasado, yo pensar, me tengo que alegrar con él cuando tú, Señor, le estás respondiendo la oración a mi hermano y yo que tengo tanto tiempo orando por esto, todavía sigo orando y tú estás viendo mi necesidad y estás viendo cómo estoy yo y yo tengo que alegrarme con él. Cuando me toca a mí llorar con él, pues yo lloro porque tal vez más es el tiempo que pasamos llorando que pasamos alegre, pero cuando el hermano está alegre, yo tengo que deponer todas estas actitudes de egoísmo, tengo que deponer todas las actitudes de envidia, de codicia y alegrarme genuinamente porque mi hermano está contento. Aun cuando yo tenga dolor en mi corazón, dice la palabra que me tengo que alegrar con él. Entonces, yo pienso que a veces me he dado cuenta que hay muchas cosas que el cristiano debe de poner para alegrarse con el hermano, ¿no? El deber del cristiano no queda solamente en llorar con el que llora, también alegrarse con el que se alegra, independientemente de que tú en ese momento no estés lo suficientemente alegre como para alegrarte con él. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No creamos que no las sabemos todas. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Me gusta esta parte porque es muy realista. No siempre depende de nosotros estar en paz con todos. Habrá momentos en donde no podremos porque la otra persona no da su brazo a torcer, pero en cuanto dependa de nosotros, que nos aseguremos que hayamos hecho lo máximo en cuanto depende de nosotros para estar en paz con todos, en cuanto dependa de nosotros. Si no podemos, no siempre se va a poder, ¿no? Pero en lo que nosotros respecta tenemos que hacerlo, ¿no? Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, ojalá pudiésemos como creyentes tener en cuenta más este versículo 19 en nuestras vidas, ¿no? En mi caso, cuando una persona me hace daño o me hace algo que yo considero que no es justo que me lo hagan a mí, ¿no? Eh, Esto me pasa a mí porque yo soy muy malo, ¿no? Enseguida es como si yo fuese, habéis visto el Terminator, ¿no? Y el Terminator siempre ve como en rojo y le aparecen como las opciones que tiene ahí al lado, ¿no? A mí cuando alguien me hace algo, en serio, hermano, puede ser que hace tiempo que no me pasa, pero me pasaba y a veces me puede volver a pasar. Veo la pantallita roja y veo todas las opciones. Tic, 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 hacer tal cosa, tic, 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 posibilidad de éxito 87%, tic, 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 hacerle tal cosa, meterse con él y con esta parte y posibilidad de éxito tic, 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 91%. Todas las opciones se me vienen a la cabeza, hermano. Y mi oración ha sido, Señor, Padre Santo, yo quiero que seas tú el que te encargue. Yo no me quiero encargar yo quiero acordarme todos los días de mi vida de este versículo 19, ¿no? De que yo quiero que la venganza sea del Señor, ¿no? Y, pero tenemos que tener un poquito de cuidado, porque a veces podemos caer incluso en el error de decir, pues yo quiero que seas tú, Señor, el que te encargue. Sí, Señor. Romanos 12:19 dice, mía es la venganza, ya el Señor se ocupará de ti, ¿no? Y citamos este versículo y pensamos, cuando caigas en mano del Dios vivo, del cual yo soy el hijo predilecto, del cual yo soy la niña de los ojos del Señor, ya verás cómo te va a ir, ¿no? Y nos quedamos como con esa expectativa de esperar de que Dios machaque y destruya a esa persona y que lo haga por nosotros, ¿no? Por haberse metido con un hijo suyo, ¿no? En lugar de dejar que sea Dios y su justicia el que haga, ¿no? El que haga la justicia tanto en nosotros
como en la otra persona. Dios sabrá retribuir a nosotros mismos lo que se nos haya perdido, lo que nos hayan quitado, lo que nos hayan robado, o sanar la herida de lo que necesita ser sanada. Y Dios sabrá qué hacer con la otra persona o con las otras personas. No debemos caer en el error de utilizar a Dios como arma arrojadiza, ¿no? Como nuestro método de venganza, disfrazado de, la Biblia dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Y nos quedamos pendientes si se le rompe el coche, o si se enferma, o si hay una desgracia en su familia, y listos para saber, lo que ha hecho el Señor por mí. No, es que no debe ser esa nuestra actitud. Dios no es nuestra arma arrojadiza, nuestra venganza en tercera persona. Tenemos que entender que Dios se ocupa de nosotros y se ocupa de la otra persona. No debe ser esa nuestra actitud. Debemos dejar completamente que sea Dios quien trate con la otra persona. Debemos analizar nuestro corazón seriamente. Si alguien que sufre un daño o sufre una desgracia o una dificultad y nosotros nos alegramos por ello, eso sí es motivo para que nosotros escudriñemos nuestro corazón y nuestras intenciones, porque cuando nosotros tenemos esa actitud, a la otra persona le va y la otra persona que nos ha hecho daño le va mejor y le va aparentemente mejor y bien, ¿no? Por lo menos en apariencia, va a haber rencor en nuestro corazón y va a haber confusión delante de Dios, porque lo vamos a interpretar que, ¿qué pasa, Señor? Que no te estás vengando por mí, ¿no? ¿Ve? Bueno, anda y te vengas por mí, ¿no? Y el versículo 20 aclara esta idea. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ojo, si esa persona que te hizo daño tuviere alguna necesidad, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Con esto quiero terminar. Cuando la palabra dice amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza, existen varias interpretaciones para entender esto, ¿no? Una de las interpretaciones dice que sí, pues que si nosotros hacemos esto y amontonamos ascuas de fuego, ¿sabéis lo que son las ascuas de fuego? Son como las brasas, ¿no? Son los carbones ardiendo que ponemos, y si los ponemos sobre la cabeza, pues quemamos al pobre flaco, ¿no? Pero la Biblia dice que si nosotros, una de las interpretaciones es precisamente que si nosotros hacemos bien a nuestro enemigo, ¿no? Hacemos que todo el castigo del infierno que está caliente, ¿no? Caiga sobre la cabeza de la persona. Pero no sé, eso no tiene mucho sentido porque iría un poquito en contra de lo que la Biblia está hablando acerca de la venganza, ¿no? No es nuestra, sino es de Dios. Nosotros tenemos que tener una actitud de amar a nuestros enemigos y de desear que le vaya bien, aunque nos haya hecho daño, ¿no? Entonces, tal vez esa no sea la interpretación correcta. Probablemente la interpretación correcta tenga que ver con el hecho que en el Antiguo Testamento, porque esto hace referencia a un versículo de Proverbios, en el Antiguo Testamento, para calentarse en invierno y para cocinar, la gente necesitaba ascuas, necesitaba brasas, que la hacían en otro lugar, porque no todo el mundo se ponía pues a hacer fuego ahí en su casa, porque tenían tiendas y eso se quema así, ¿no? Entonces lo hacían en otro lugar y tenían que traer las brasas y las ascuas para las familias, cada quien cocinar, y en invierno pues para calentarse. Y normalmente las traían en unas tinajas sobre la cabeza. Yo supongo que se pondrían pues un trapo y se lo traían pues en las cabezas. Pues antes no sé por qué, pues tan fácil que hacer unas bolsitas con unas asas, les daba a todo el mundo por llevar las cosas en la cabeza, cuestión de costumbre y igual para mantenerse recto o algo así, qué sé yo, ¿no? Pero era la manera en cómo lo hacían, ¿no? Entonces, la gente pues tenía las brasas, las ponían en esas ollas y las traían en la cabeza y los iban repartiendo. Entonces, traer brasas en la cabeza significa traer una bendición, ¿no? Porque eso significa que iba a traer el combustible para cocinar y que iba a traer la bendición del calor a la casa, ¿no? La persona estaría llevando fuego a su casa o a los suyos, ¿no? Pero al mismo tiempo, me imagino que tampoco era una sensación agradable tener una olla de barro aquí en la cabeza con carbones ardiendo, ¿no?
Supongo que a los 30 segundos ya estarías sudando por muy invierno que fuera, ¿no? Pero te tenías que aguantar esa caminata pues de allí porque querías bendecir a los tuyos para que estuviesen calentitos, tus hijos, para que pudiesen cocer la comida y eso, la torta y el pan y todo lo que tenían que comer. Y eso era una bendición. Entonces es probable que la intención del apóstol Pablo era decir que cuando ayudamos a la persona que nos hace daño, cuando bendecimos a la persona que nos hace daño, normalmente haciendo eso, bendecimos su vida. No solamente la bendecimos directamente porque lo estamos ayudando, sino que le damos oportunidad para que reflexione, ¿no? Con todo ese peso de carbones allí, que calentito, que te hace sudar. No solamente lo estamos bendiciendo, sino que está diciendo, pues mira, todo esto que estoy sudando, todo esto que estoy llevando aquí, me da oportunidad para pensar, me da oportunidad para reflexionar. Y es una de las cosas que el apóstol Pablo nos deja aquí, creo yo que como una doble enseñanza. Y al final termina el versículo diciendo, no seas vencido de lo malo, no te dejes vencer por lo malo, sino vence con el bien el mal. Maravilloso consejo que necesitamos practicarlo todos los días. Hermanos, y con esto concluimos el capítulo 12 de Romanos. Como podéis ver, lo toqué muy por encima porque ahí los consejos son muy directos, pero podemos leerlos todos los días y yo estoy seguro que si lo leemos todos los días vamos a tener enseñanzas del Señor y el Señor va a redarguir nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, vamos a orar y espero que, pues, que el Señor te haya hablado a ti tanto como a mí a través de este capítulo 12. Señor, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por este capítulo que